Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en 1 de Juan 5:16. Vamos a seguir con nuestra serie, La lucha contra el pecado. El tema de hoy se titula El pecado de muerte. El pecado de muerte. Y vamos a tomar 1 de Juan 5:16 para a partir de estos textos dar la enseñanza. Dice 1 de Juan 5:16: Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjense que estos versículos se tienen que interpretar a la luz de toda la carta que escribió Juan, la primera epístola, y tenemos que ir un poco hacia el trasfondo histórico para poder entender qué significa el pecado de muerte. Hay algo aquí que quiero subrayar en el versículo 16 sobre la importancia de orar unos por otros. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá por esa persona a la que tú has visto que está pecando y Dios le dará vida. Mire, continuamente la gente me pregunta, gente de aquí o a veces por internet me mandan correos, etcétera, y me dicen, pastor, ¿qué hago? Porque mi hijo, dice, pues él iba a nuestra congregación y todo bien, estaba en la alabanza, etcétera, pero se le atravesó una muchacha que no es cristiana. Dígame qué hacer para que él vuelva al camino. Entonces mi respuesta es bien simple, orar. Bueno, ya sé que tengo que orar. Dice, pero dígame qué puedo hacer para que él vuelva al camino del Señor. Orar. Bueno, sí, pero yo quiero que usted me aconseje qué es lo que debo de hacer para que él vuelva. ¿Qué debo hacer? Orar. ¿Eso es lo que debemos hacer, sí o no? Vamos a leerlo de esta manera. Si alguno viere a su hijo, a su esposa, es que mi esposo anda coqueteando con una que no es, hermano, y no sé qué. ¿Qué debo de hacer? Orar. ¿No dice eso? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. ¿Y Dios qué? Le dará vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Porque la oración es confiar en la omnipotencia de Dios. Es confiar en la soberanía de Dios. Es confiar en la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que cuando nosotros, sus hijos, pecamos y alguien intercede por nosotros, levantarnos y sacarnos de ahí. Es su voluntad. Entonces, ¿qué tienes que hacer con tu hijo, con tu esposa, que son cristianos, porque aquí habla del hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Confiar en Dios. Dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y luego sigue en el versículo 16, estoy leyendo, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué es el pecado de muerte? El pecado de muerte, aquí en el griego significa así literalmente, es el pecado cuyo fin es la muerte, cuyo destino final es la muerte. Ahora, ¿en qué consiste el pecado de muerte? Nosotros hemos oído que los 7 pecados capitales, ¿verdad? Los pecados mortales. Pero esa no es una enseñanza muy acorde a la Biblia. Entonces, ¿en qué consiste este pecado, el pecado de muerte? Bueno, el pecado de muerte consiste fundamentalmente en manifestar el espíritu del anticristo. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Y cuál es ese espíritu del anticristo? ¿Y cómo se manifiesta el espíritu del anticristo?
Juan, el mismo apóstol, nos responde lo que es el espíritu del anticristo y cómo se revela, en qué consiste el pecado de muerte. Vamos a 1 de Juan 2:18. 1 de Juan 2:18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vamos al versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora, déjeme decirle algo. El pecado de muerte, que consistía básicamente en negar la divinidad de Jesús, en negar y despojarlo de su omnipotencia, de su omnisciencia, de que Él todo lo sabe, despojarlo de sus atributos y rebajar a Jesús como un hombre común y corriente como usted y como yo. Básicamente en eso consiste el pecado de muerte. Pero el pecado de muerte tiene que ver con el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo es una filosofía, una doctrina filosófica religiosa que atacó el cristianismo o se infiltró en las iglesias del primer siglo. Y esta es la razón del por qué Juan, el apóstol, escribió estas dos cartas. Escribió tres, pero sobre todo, fundamentalmente las dos primeras tienen que ver con debatir el gnosticismo, todas las doctrinas que se derivan del gnosticismo. Ahora, déjeme definirle el gnosticismo. Según el gnosticismo, los iniciados no se salvan por medio de la fe en Cristo, sino que se salvan mediante lo que ellos llaman la gnosis. Gnosis en griego significa conocimiento. Es decir, que ellos, el gnosticismo afirmaba que el conocimiento de cosas espirituales eran superiores a la fe. Bueno, eso no dice la Biblia, ¿verdad que no? La Biblia dice que somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Ok, entonces estaban los cristianos como aquí y se infiltraban personas gnósticas que tenían esta creencia, pero profesaban a la vez ser cristianos, pero rebajaban a Jesús y lo despojaban de su divinidad, y ese es el pecado de muerte. Porque si despojamos a Jesús de su divinidad y de sus atributos, de su obra en la cruz del Calvario, ¿qué nos queda? Nada. En 1 Timoteo 6:20, Pablo también atacó esto, que era algo que estaba invadiendo a las iglesias del primer siglo, pero déjeme decirle, 1 Timoteo 6:20, déjeme decirle que el gnosticismo sigue vigente en pleno siglo XXI y desgraciadamente sigue contaminando y engañando a un montón de gente que está allí en las iglesias, pero que van abrazando de una manera, pues que no se dan cuenta, el gnosticismo. 1 Timoteo 6:20, Pablo le dice a Timoteo, oh Timoteo, dice, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le había encomendado? El Evangelio. El Evangelio, que consiste básicamente en que Cristo murió por nuestros pecados para librarnos de la condenación del infierno. Murió en nuestro lugar, derramando su sangre para que nosotros fuésemos limpiados de todo pecado y de toda maldad. Fundamentalmente, ¿sí? Entonces le dice, guarda lo que se te ha encomendado. Y luego dice, evita, Timoteo, las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y luego dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Aquí la palabra ciencia es gnosis. No se refiere a la ciencia como la biología, la química,
la física, no se refiere a esa ciencia. A veces los cristianos, por falta de una aplicación seria al estudio de la Biblia, sacamos este versículo y decimos, no, la falsamente llamada ciencia. Y se refieren a la física, a la biología y todo. No es esa ciencia, se refiere al gnosticismo, ¿entienden? Al conocimiento que pretendía, o sea, que enseñaba, el gnosticismo que enseñaba que con el puro conocimiento, sin la fe, nos salvábamos a nosotros mismos. Dice Pablo a Timoteo, rechaza los argumentos, evítalos, cuida a la gente, guarda lo que se te ha encomendado. Entonces el gnosticismo aseguraba y sigue asegurando que ni la fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarnos. El ser humano, dice el gnosticismo, es autónomo para salvarse a sí mismo. ¿Sí? Fíjate, ni la fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. O sea, hay que añadir otras cosas, hacer otras cosas para salvarnos. Esto agrede el sacrificio de Cristo en la cruz, lo minimiza. Espero me esté explicando. Dice que el ser humano puede salvarse a sí mismo. Eso ya habla de un despojar al Señor de toda su obra, ¿sí? El gnosticismo es una filosofía religiosa, es que es un sincretismo, es decir, es una mezcla de un montón de creencias mezcladas, y entre ellos el misticismo, las visiones, las revelaciones, lo que yo sueñe, todo ese tipo de cosas son importantes para la salvación. Por eso es que un hombre llamado José Smith, se le aparece un ángel, tiene sueños, visiones, se le aparece un ángel y le dice, te voy a revelar otro evangelio, le dice. Te voy a dar otro libro aparte del de la Biblia, y le entrega el libro del Mormón, ¿sí? Entonces despojan al Señor de toda su obra en la cruz. Déjame decirle que este pensamiento de que ni la fe ni la muerte de Cristo bastan, sigue vigente como una extensión del gnosticismo en el cristianismo de hoy. Es por eso que hoy vemos, cuando hablo cristianismo, estoy incluyendo bautistas, presbiterianos, nosotros, católicos, o sea, todos los que de alguna manera proclaman el cristianismo, ¿sí? Pero esto de que ni la fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse, sigue vigente hoy. No en todos los que mencioné, pero en muchos sí, muy marcados. Hay gente que cree que por irse de rodillas de aquí hasta la Basílica de Zapopan, eso los va a salvar, les va a ayudar en su beneficio y en su relación con Dios. Noten cómo el hacer eso, estás diciendo, una persona que hace eso está diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz no bastó. Hay que hacer otras cosas más. Por lo tanto, al estar despojando a Cristo de su obra en la cruz, están en una situación muy peligrosa, pecado de muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras. ¿Entiende? No por obras. Nadie puede ganarse la salvación por hacer buenas obras. El gnosticismo, como dije anteriormente, es una mezcla de creencias. Muchas son creencias orientales que vienen desde antes de la iglesia, ya estaba ahí en el fundamento. Pero también tiene mucho de ideas de la filosofía griega, sobre todo ideas platónicas, de Platón. El gnosticismo dice que es la forma suprema del conocimiento y que el gnosticismo, el conocimiento elevado, está solamente al alcance de unos cuantos, de unos poquitos, no muchos. Ellos dicen que el conocimiento de verdades trascendentes, o sea, que trascienden lo material, yo no sé qué ver, un montón de cosas que pueden decir la gente que es verdad, dicen que este conocimiento produce salvación del alma. ¿Han oído, conócete a ti mismo? ¿Han oído esa frase? Pues eso es de la filosofía
de Aristóteles, de Platón, de todos esos. Conócete a ti mismo. O sea, y al conocerte a ti mismo, según ellos, eso es puro gnosticismo. Entonces, tú estás obteniendo un conocimiento de lo bueno y lo malo, según ellos, y eso puede salvarte. Bueno, esas ideas empezaron a atacar el cristianismo bíblico. Y desgraciadamente comenzaron algunos a ser confundidos dentro de las iglesias, y por eso es que Juan escribe esas cartas que estamos estudiando. El gnosticismo que penetró la primera iglesia aseguraba que practicar una vida cristiana pues estaba bien, porque había algunos cristianos gnósticos, lo cual bíblicamente no existen. Es una perversión de lo que es un cristiano. Y estos cristianos gnósticos aseguraban que tú podías vivir la vida cristiana como mejor te pareciera. ¿Por qué? Porque ellos basaban fundamentalmente el gnosticismo, pues tiene un carácter dualista, es decir, que hacía una diferencia entre la materia y el espíritu. Ellos aseguraban que lo malo, el mal, la perdición estaban ligados a la materia o al cuerpo, y que lo divino tenía que ver con lo espiritual solamente. Por esa razón no podía existir salvación alguna en la materia ni en el cuerpo. Ellos decían que cualquier cosa que hicieras con tu cuerpo, fornicar, matar, lo que sea, no trascendía, no importaba. Lo que realmente trasciende es lo espiritual. Entonces todo lo que hagas con tu cuerpo, pues está bien. Si tienes ganas de hacer lo que tú quieres, pues tú vas. Que al cabo el cuerpo es inherentemente malo, ¿sí? Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Pablo dijo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahí vemos que ya se contrapone el gnosticismo, que aseguraba eso, con el cristianismo. Pues déjenme decirles, de una manera muy velada, muy engañosa, este sistema de pensamiento ha penetrado las iglesias. Por eso es que hoy vemos expresiones como, no, la gracia de Dios, no pasa nada si haces esto. O el otro día me comentaba alguien que llegó allí con el pastor a decirle, oiga pastor, mi esposo anda de adúltero. No te preocupes, mira, estamos bajo la gracia. Fíjate nomás. Y le dice la esposa, esta mujer que me estaba comentando, estamos bajo la gracia, pero él anda con otra mujer. Pero no pasa nada. Al estar bajo la gracia no hay condenación ni para él ni para nosotros. Nada más espérate que aquel cambie. Suena rarísimo todo eso, ¿sí o no? Porque por un lado Pablo dice de un fornicario ahí en 1 Corintios capítulo 5 que no hicieron nada para meterlo en el orden y que caminara en santidad. Y cuando Pablo se da cuenta dice, no. Dice, a ese échenlo de la iglesia, expúlsenlo de la iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa. El tal debe ser entregado a Satanás. Es duro eso, ¿no? Entonces vemos pues que esas bases o esos ramas del gnosticismo siguen vigentes el día de hoy. Si el cuerpo no tuviera importancia, entonces ¿por qué Cristo habló de la resurrección del cuerpo? ¿Para qué nos resucita si el cuerpo, la materia, es mala? Evidentemente esa doctrina es una doctrina falsa, es un pensamiento erróneo. Pero ahora se disfraza como gracia. Y no es así. La Biblia dice, ¿pecaré porque estamos bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Si estamos muertos para el pecado, estamos muertos para el pecado. En ninguna manera podemos seguir viviendo en la misma vida que vivíamos antes.
No debemos de caer en ese engaño, sin embargo, este es el pan de todos los días. Fíjate, el gnosticismo en cuanto a Cristo, ellos empezaron a decir que, más o menos así, bueno, siendo la materia o el cuerpo el origen del mal, por lo tanto, no es concebible, decía el gnosticismo de aquel tiempo, que Jesucristo pueda ser divino. ¿Cómo un ser divino viene y toma un cuerpo humano que es malo? Lo que ellos nunca tomaron en cuenta o no quisieron tomar en cuenta es que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo, no por relación sexual humana. Por lo tanto, Él no heredó la naturaleza pecaminosa que todos heredamos, ¿entiende? Por lo tanto, todo su espíritu, alma y cuerpo Él fue humano, carne como nosotros, pero Él fue todo humano y todo Dios. Pero esto chocaba con las filosofías y doctrinas gnósticas. Entonces, para ellos era imposible que Jesús pudiera ser divino, porque, puesto que la materia, pues es mala, comenzaban a negar la encarnación del Verbo divino, que es Jesucristo. Y Juan, en su evangelio, él comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo vino, dice, y se encarnó, tomó forma de hombre, y nosotros vimos su gloria. Pablo dice, hablando de Jesús, que Él tomó forma de hombre y se humilló, despojándose, no de su divinidad, sino de su posición, ¿sí? Y tomando forma de hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Dice, y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, cuando Juan detecta que el gnosticismo está penetrando la iglesia, inmediatamente el Espíritu Santo lo inspira, que es el que engendró a Jesucristo en el vientre de María, y escribe esas cartas que hoy tenemos a nuestra disposición. Entonces, cuando Juan dice, bueno, si alguno viere a su hermano cometer pecado de muerte, pida y Dios le va a dar vida, porque hay pecado no de muerte, pero hay pecado de muerte, el cual yo no digo que se pida. Pero quiero que noten que no dice que el hermano comete pecado de muerte. Nada más dice, hay pecado de muerte, pero por ese no se pide. Miren, hay una secta, hay un montón, pero hay una que es todos la van a identificar, los Testigos de Jehová. Ellos son la pura esencia del gnosticismo. Despojan a Jesús de su divinidad, despojan de sus atributos. Ellos dicen que Jesús era nada más un hombre, como tú y como yo. ¿Cómo han resucitado todas esas herejías que fueron condenadas por los llamados padres de la iglesia? Herejías que no eran concebidas como parte del cristianismo, sin embargo, ahí estaban asediando y siguen asediando, hermanos. Una manera muy sutil actualmente, por medio de esa sutilidad por la cual se está despojando a Cristo de su divinidad, de su omnipotencia, es que el hombre se ha puesto en el lugar de Cristo. Ahora los predicadores algunos se sienten los omnipotentes, los omnipresentes, los que todo lo pueden, y enseñan a la gente gnosticismo. ¿En qué sentido? Cuando alguien dice, yo abro los cielos, declaro, decreto y abro los cielos, hazme un favor. A ver, échate un brinco, por más alto que brinques. No, pues, ¿cómo vas a abrir los cielos? El único que puede abrir los cielos es Dios.
El único que hace descender lluvia del cielo es Dios. Entonces cuando alguien dice, yo abro los cielos y declaro despejo, quién sabe cuántas cosas despejan de la atmósfera, dicen. Y luego dicen, y yo decreto, y yo declaro, y yo proclamo, y yo establezco, y yo ordeno. ¿Saben qué? Es vil gnosticismo, hermanos. ¿Por qué? Porque se están poniendo en el lugar del Señor y ya lo hicieron a un lado. Y luego dicen, y si quieres que Dios te bendiga y quieres que en verdad Dios te salve, dale $1,000. ¿Quién le puede dar $1,000 ahorita al Señor? Dele $1,000. Y si le das 10,000, pues muchísimo mejor. Puro y vil gnosticismo, ¿entienden? ¿Por qué? O sea, es una rama. Digamos que es el gnosticismo moderno. Despojar a Jesús de su obra en la cruz. La razón de la reforma de la iglesia en la Edad Media fue precisamente la comercialización de la fe, la venta de indulgencias. Y hoy esa doctrina es muy común en un porcentaje altísimo de las iglesias de hoy. Puro y vil misticismo. Ahora fíjate, a Jesús lo han rebajado hasta este nivel. Ahora se dice, como dijo fulano de tal, como dijo sultano de tal, como dijo perengano de mangano, como dijo sultanito, y también como dijo Jesús. Así ya lo hacen ahora. O sea, es decir, el mensaje de Jesús ya no es absoluto, ya es relativo. ¿Entiende? El mensaje de Jesús ya no es contundente. Ahora nada más se toman algunas partes, así como los brujos también te citan un versículo, así como los espiritistas, toda esa gente, hasta versículos de la Biblia, y hasta te dicen, y como dijo Jesús, y te citan un versículo. Entonces ya Jesús es tan relativo. Buda dijo en una ocasión, dijo, yo les voy a enseñar un camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús es exclusivo y excluyente. Esas dos palabras son aborrecibles el día de hoy. ¿Qué significa que Él es exclusivo? Él quiere que tú seas de su exclusividad. Eso se los dijo a Israel desde el Antiguo Testamento. Por eso les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Exclusividad. Mi pueblo, mi especial tesoro. Pablo hablaba a los corintios y les decía, yo los celo con celo de Dios, porque quiero presentarlos como una virgen pura a Cristo, el novio. ¿Entiende? Entonces vemos que Cristo es exclusivo y es excluyente. ¿Por qué es excluyente? O sea, que el Señor no acepta ningún pensamiento del tipo que sea, ninguna filosofía, ningún argumento, por más elevado que sea, para mezclar con su palabra. Ahora sí que su palabra es la ley. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, que el cielo y la tierra pasarán y su palabra no pasará. Entonces, por lo tanto, por consecuencia, se entiende que nosotros los cristianos, ¿cuántos son cristianos? ¿Y cristianoides? Uno que otro por allí, ¿verdad? Bueno, se supone que nosotros los cristianos no aceptamos ningún otro pensamiento que el pensamiento de Cristo. ¿Estamos o no? Si no, no seríamos cristianos. Bueno, pastor, pero yo soy cristiano gnóstico. No existe eso en la Biblia. No puedes hacer una mezcolanza, aunque muchos ya la hicieron. Y ese es lo grave, hermanos. ¿Por qué? Porque al despojar a Cristo de su obra en la cruz, de toda su sabiduría, cuando Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, yo les he enseñado. Eso es excluyente. O sea, no vengas con tus ideas, no quieres inventar el hilo negro. No les vas a hablar lo que tú piensas o lo que tú crees. Les vas a hablar, ¿qué? Mi palabra. Eso es ser excluyente, ¿no?
Ahora, ¿por qué? Porque es Dios. Y al ser Dios, su palabra es la verdad. Su palabra es nuestra regla de fe. Su palabra es la que va a gobernar nuestras acciones y nuestros pensamientos, porque es la palabra viva, ¿entiende? Por lo tanto, al ser agredidos por el gnosticismo, Juan y Pablo y los apóstoles inmediatamente, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron todo esto. Fíjate que el gnosticismo sostiene que Jesús en verdad fue un hombre común y que pues la verdadera misión de Cristo, decían los gnósticos de aquel tiempo, era transmitir a los humanos el principio del autoconocimiento. O sea, el conócete a ti mismo, lo platónico pues, ¿no? Porque esto iba a permitir que las almas se salvaran a sí mismas al liberarse de la materia. Entonces, resumiendo, y por consecuencia, los gnósticos aseguraban que Jesús no era Dios. Y esta es la razón por la cual se escribieron estas cartas. Ahora bien, vamos a primera de Juan 2:21, para ver cómo Juan comienza a atacar el gnosticismo y cómo empieza a dejar ahí el fundamento de la fe cristiana. Primero Juan 2:21. Dice así: no os he escrito como si ignoraseis la verdad. ¿Cuál verdad? De que Jesucristo es Dios. Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Dice el versículo 22. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Aquí negar a Jesús significa despojarlo de su divinidad. Eso va fundamentalmente, dice. Dice, es anticristo. O sea, está en contra de Cristo, de la obra de Cristo, de quién es Cristo. Está en contra del mensaje de Cristo. Es anti, quiere decir contra. Es anti, ¿qué? Cristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, o que niega su divinidad, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. En consecuencia, escuchen, el pecado de muerte es el pecado de los que rechazan la encarnación y la divinidad de Cristo. Son los que rechazan su obra redentora en la cruz. Son aquellos que rechazan la obra de Cristo en la cruz o que la minimizan y por lo tanto tienen que hacer cosas para completar su salvación. Este pecado es de muerte. ¿Por qué? Porque al ser Cristo el único camino al Padre, no hay otro. ¿Entienden? La Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y cuando dice el nombre, significa todo lo que Él es y todo lo que hizo en la cruz. No hay otro nombre. Cuando el carcelero en Filipos le dice a Pablo, Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. ¿Ven? Fe. Entonces, este pecado es de muerte porque Cristo es el único camino a la salvación. Y al rechazarlo, no queda esperanza alguna contra el que rechaza a Cristo. Pero rechaza, escuchen bien, su divinidad, su encarnación, su obra en la cruz, sus atributos. Porque alguien puede decir, no, yo creo en Cristo. No, Cristo fue un iluminado. ¿Está confesando a Jesús? No, porque aquí fundamentalmente rechazarlo es rechazar todo eso que ya mencioné. Primera de Juan 4:1. Los gnósticos, los herejes se habían metido a la iglesia.
Empezaron a perturbar la fe y la doctrina cristiana, la sana doctrina. Y Juan les escribe, 1 de Juan 4:1, amado, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué les escribió no creáis a todo espíritu? Porque se metían entre los hermanos, como muy probablemente, o casi seguro, aquí también se meten. Se meten encubiertamente, se hacen pasar como cristianos, se sientan junto a ti, escuchan, se empiezan a ganar tu confianza, son amables y de pronto te sueltan un buscapié, por decirlo de una manera. De pronto te sueltan algo. ¿Sabes una cosa? Yo tengo una revelación que Dios me dio, un conocimiento que te va a llevar a la realización tuya. Entonces tú lo oyes, ¿y cuál es? Si tú no eres sabio y no sigues el consejo de la Biblia, no el mío, el de la Biblia, amados, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritu no es un fantasma o un espíritu, no. Aquí espíritu es una persona, ¿ok? No creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Porque ya andaban ahí hablando y metidos y hasta predicando en los púlpitos. Sino, dice, ¿sino qué? Dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo se prueban? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, ¿qué? Ha venido en carne, es de Dios. Mira, cuando yo me encuentro, porque a veces también quieren así, directamente vienen conmigo. Pastor, mire, yo tengo una enseñanza que es para unos cuantos. Gnosticismo. Claro, si tú no estudias, si tú no estás al tanto, pues eso es lo que dice el gnosticismo. Esas revelaciones son para unos cuantos. Entonces te llegan así, te llegan al orgullo, a la vanidad. Miren, pastor, y Dios me dijo que viniera a compartir. Es solo para unos cuantos. No todos pueden entender esto. Y los dejo hablar. Oye, ¿tú crees que Jesús es Dios? Bueno, no tanto como que es Dios. Tiene un nivel dentro de la escala del Dios que llena toda la tierra. Y te empiezan a decir, a ver, eso que estás diciendo, ¿dónde está en la Biblia? ¿Eres cristiano? Soy cristiano. A ver, eso que me dijiste, ¿dónde está en la Biblia? ¿Tú crees que Cristo se encarnó de manera milagrosa y sobrenatural por obra del Espíritu Santo? ¿Tú crees que el sacrificio de cruz es completo, de que Jesús en la cruz es completo y no necesitamos nada más, solamente creer? ¿Tú crees en eso? Y ahí sale. Esa es la instrucción bíblica de cómo probar si la gente, los que hablan, son de Dios o no son de Dios. Y aunque dijeran algunas verdades acerca de Cristo, no significa necesariamente que son de Dios. Es complejo el asunto, hermanos. Es complejo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos todo, pero la Biblia dice que Él conoce a los suyos. Así dice, ¿no es cierto? Es como ustedes, ¿conocen a sus hijos? Sí, yo puedo ir a un auditorio de 20,000 jóvenes y mis hijos estar ahí, y yo no tengo ningún problema en reconocerlos. Usted al salir, los que tienen bebés allá o niños allá en los salones, van y entre todo el montón de chiquillos que hay allí, de bebés y todo, usted ve al suyo, ¿sí o no? Y usted no llega y dice, ¿y cuál es el mío? Y ya tiene 5 años. ¿Y cómo era mi hijo? O sea, eso no es. No existe eso. ¿Usted cree que si usted tiene la capacidad de saber quién son sus hijos, usted cree que Dios no pueda saber quiénes son sus hijos verdaderos? Créamelo. Y entre la multitud de 7,000 millones de personas en este mundo, Él sabe si usted es de Él. Él sabe si usted
ha nacido de nuevo. Él sabe si el Espíritu Santo ha hecho la obra de regeneración. Y Él sabe si usted es una nueva criatura engendrada por Él. Él sabe. Porque Él es un padre que conoce a sus hijos. Entonces no bastan las verdades intelectuales, entenderlas intelectualmente. Tiene que haber una conversión genuina de la esclavitud del pecado a la libertad. ¿Entiende? De una vida totalmente inundada en la corrupción a una vida nueva. Claro, esa vida nueva, ya nos dimos cuenta los que hemos nacido de nuevo, que la lucha contra el pecado es bien real, ¿no es cierto? Sigue vigente. Ahí está. ¿Ah? Todo espíritu, dice, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, estoy en 1 Juan 4:2, es de Dios, dice. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Así de sencillo, hermano. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No el anticristo, sino el espíritu, la actitud de negar, de rechazar, de atacar a Cristo. Yo siempre me he hecho esta pregunta, siempre me he hecho la siguiente pregunta: ¿por qué en el mundo en el que vivimos se ataca a Jesucristo y nadie habla mal de Buda, de ninguno de los maestros en la historia de la tierra o de las culturas? Siempre es una agresión a Jesucristo, por intelectuales, por ateos, por todos, pero lo más terrible es que ahora muchos que están metidos en las iglesias. Eso es lo peor. Y ese puede ser el pecado de muerte para muchos, que aún estando dentro, niegan a Jesús. Ese es un estado terrible. Ahora bien, Primera de Juan 5:16, fíjate, de Primera de Juan 4:1, todo el capítulo, cuando llegamos a Primera de Juan 5:16, ahora se entiende lo que significa el pecado de muerte. Porque dice, si alguno viere a su hermano, estoy en la misma carta, en el mismo contexto, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Quiero decirles algo, Juan es muy excluyente, muy exclusivo en cuanto a su entendimiento y revelación de quién es Jesús, el Hijo de Dios. Tan así que su vida, pues al estar consagrada a la predicación del Evangelio, hay una historia que yo he contado en un par de ocasiones, que cuenta que Juan, después de que salió de estar ahí desterrado en la isla de Patmos, él regresó a Éfeso, ya era un anciano, y cuenta esa historia que fueron a los que entonces estaban en auge, los baños romanos, los baños públicos romanos. Entonces llegaron pues a asearse, llegaron a bañarse, y uno de los discípulos del apóstol Juan entró hacia la parte, hacia adentro de donde había otros baños. Eran unas termas, ¿sí? Unas piletas ahí. Entonces regresa este discípulo del apóstol Juan y le dice, Juan, y Juan ya se empezaba a bañar. Juan le dice, al fondo de los baños está Cerinto. ¿Quién era Cerinto? Era uno de los maestros del gnosticismo de su tiempo, contemporáneo, que enseñaba, se metía a las iglesias, soltaba su veneno y confundía a los débiles, confundía a los que no estudiaban, ya desde entonces se daban, y los que se duermen peor. Esos son bien, porque al no estar atentos ahí, pues llega cualquier falso maestro y le creen. Entonces dice la historia que Juan le dijo, pásame mi ropa. Pero dame mi ropa. La tomó, se vistió, vámonos. Fíjate la radicalidad del apóstol Juan.
Entonces uno de sus discípulos le dijo, pero Juan, ¿por qué? Dice, vámonos. Y lo mira y dice, yo no puedo estar bajo el mismo techo de un hereje. Eso actualmente suena súper intolerante, ¿sí o no? Suena, pues sí, radical, pero suena así como, ay, qué payaso. Ay, ¿dónde está el amor? Dirían los cristianos románticos. ¿Verdad? Ay, entonces, ¿cómo? Ay, que no debemos demostrar el amor. ¿Qué le pasó a Juan? Lo que pasa es que muchos cristianos, algunos cristianos, no saben ubicar las cosas en su debido orden de importancia. ¿Cómo Juan iba a tolerar? O sea, su extremismo, entre comillas, llegó al grado de decir, yo no puedo estar bajo el mismo techo de un hereje. Yo no puedo estar bajo el mismo techo que alguien que dice que Jesús, al que yo vi con mis propios ojos, vi su divinidad, lo vi caminar en el agua, lo vi decirle al viento, cesa el viento, y cesaba, lo vi resucitado, y vi cuando Tomás le metió los dedos, que me vengan a decir que no es totalmente excluyente, ¿no es cierto? Radical en cuanto a su concepto del Cristo de la Biblia. Hoy los Cristos que se predican no son los Cristos de la Biblia, hermanos. Te lo embarran con un versículo, 2 versículos para que se oiga bien. Pero en realidad te están enseñando un Cristo gnóstico que te dice, tú dame dinero y yo te salvo. Y cosas de esas, ¿me entiende? El Señor es excluyente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tolera nada. A los colosenses Pablo les dijo, no se dejen engañar por filosofías, sutiles, huecas sutilezas, conceptos de hombres que despojan a Cristo y hacen a un lado la palabra de Dios. Ahora, hay una pregunta muy importante que de continuo la gente hace, que tiene su base en Mateo 12, vaya abriendo su Biblia en Mateo 12. Pero la pregunta es esta: ¿qué relación hay entre el pecado de muerte y la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Habrá alguna relación? Probablemente sí, lo más seguro es que sí, pero vamos a escudriñar un poco. Mateo 12:32. Aquí Jesús está hablando, está rodeado de fariseos, está rodeado de gente que no creía en su divinidad, en sus atributos, lo rechazaban de manera sistemática. Mateo 12:32, Él expulsa demonios,
Y este es el contexto de Mateo 12. Entonces Jesús dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra mí, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Se acuerdan que Pedro negó a Jesús? Pero era un verdadero discípulo. ¿Cómo está eso? Por eso fue perdonado. Porque en ese momento Pedro, en su confusión, el temor le ganó. Y lo llevó a negar que lo conocía. Esa es la realidad de la lucha contra el pecado. ¿Cuántas veces nos gana a unos la envidia, a otros los celos, a otros la avaricia, a otros la amargura, a otros el orgullo? ¿Sí? Por eso la Biblia no nos engaña, la Biblia nos dice la verdad de que dice, despojaos de los celos, la ira, haced morir en vosotros lo terrenal, fornicación, pasiones desordenadas, todos esos pecados, dice, háganlos morir en vosotros. La Biblia nos habla con la verdad, hay una realidad en la lucha contra el pecado, ¿sí o no? Todos los días luchamos contra el pecado, con las diversas manifestaciones de la maldad y del pecado. Que ciertamente el mundo está sumergido en eso y que también en nuestro cuerpo mortal inclinado hacia lo terrenal y pecaminoso, luchamos. Pero aquí es donde algunos a veces se confunden. Pastor, dicen, me llaman o me preguntan o me escriben, pastor, anoche tuve un sueño espantoso, soñé que maldecía al Señor, blasfemé contra el Espíritu, ya no tengo perdón. Le digo, mira, en primer lugar, fue un sueño. Los sueños no están en nuestro control, ¿verdad que no? ¿O sí? El asunto es que al no saber manejar, yo a veces he soñado, le digo a mi esposa, soñé espantoso. ¿Verdad que a veces te digo, soñé horrible? ¿Y qué soñé? No, ¿para qué te digo? No, porque sueña uno cualquier cantidad de cosas. El asunto es que si no tienes el conocimiento y el entendimiento de que es un sueño, y allí ¿cómo controlas? Estás, por decirlo de una manera inconsciente, no estás consciente. Hay muchas cosas muy tremendas en esta atmósfera espiritual, pero eso no es pecado, hermanos. ¿Me entiendes? Es más, a mí me ha pasado lo que a ti, que aún leyendo la Biblia de pronto pasa un pensamiento, una mala palabra. ¿Les ha pasado? Yo dije, ¿a poco yo soy tan malo? O un pensamiento feo. Le voy a patear el carro a aquel por verme. Y luego de pronto, ey. A ver, ¿qué sucede allí? ¿Blasfemé contra el Espíritu Santo? No, hermanos. Un cristiano en la antigüedad dijo, cuando tú sueñas algo horrible o sientes, te cruza un pensamiento así como un rayo a 1000 kilómetros por hora, ¡fum! Y tú despiertas o de pronto reaccionas ante tal pensamiento y sientes algo aquí que te duele. No, esa es una buena señal, dijo. Y tiene mucho sentido. Porque si no fueras hijo de Dios, no sentirías nada. Soñaste quién sabe cuánto, dices, qué padre soñé. Qué bonito. Y luego un pensamiento, ¿de cuándo acá los del mundo, los que no conocen a Dios, les remuerde la conciencia pensar mal? Pues eso no solo lo piensan, lo hacen. Entonces, una buena señal de si eres un hijo de Dios o no, es esa. Que cuando cruza en tu mente un pensamiento que tú no lo premeditaste, y dices, ay Dios mío, ¿por qué pienso esto? Esa es una señal que eres un hijo de Dios y que estás luchando. Por eso la Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La única palabra de renovar nuestros pensamientos y aprender a pensar mejor, porque eso sí se puede. El problema está en que venga un mal pensamiento y tú te centres y te claves en ese mal pensamiento. Esa es la lucha contra el pecado, pero el Señor nos da una alternativa, su palabra, meditar en su palabra. Entonces, la palabra de Cristo, dijo Pablo,
more en abundancia en vuestros corazones. Si hay alguna cosa digna de alabanza, en esto pensad. Si hay algo limpio, si hay algo digno de honra, en esto pensad. O sea, pensad, eso habla de una renovación y una aplicación en las verdades de Dios, y eso te produce paz. Entonces, cuando alguien dice, pastor, ya blasfemé, yo les digo, mira, tú eres hijo de Dios, y no, pues sí, mira, esta es una buena señal, pero vas a tener que aplicarte más a la meditación de la palabra, a pensar como Cristo, a hablar como Cristo en cuanto a la vida cristiana. En cuanto a Él, no hay duda de que para nosotros Cristo es Dios, ¿sí o no? De que su obra en la cruz fue completa, no necesitamos añadirle absolutamente nada, ningún ritual, ninguna buena obra, nada de eso, ya está completa. Entonces dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, pastor, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Se los voy a explicar. Este pasaje gira alrededor de los fariseos que rechazaban a Cristo como el Mesías. Ellos sistemáticamente negaban que Jesús fuera divino. Dicen, mira, este se hace Dios, se hace igual a Dios. Y en una ocasión les digo, ¿y qué si vierais al Hijo de Dios ir a donde estaba antes? Entonces ellos, estás blasfemando, le decían, haciéndote Dios. Dicen, pues miren, antes, nosotros somos de Abraham, somos hijos de Abraham. Y Jesús le responde, pues déjenme decirles que antes de Abraham, yo era. No, pues olvídate, ¿no? Les daba ahí el tamafat, les daba el ataque. ¿Cómo? Entonces ellos dicen, no, blasfema, blasfema. ¿Por qué? Porque lo veían un hombre. Siendo que ellos habían visto las profecías. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y lo leían en las sinagogas. Y cuando lo tenían enfrente con demostración de poder y de autoridad, ¿quién habla como este? Si Dios no estuviera con él, no haría las cosas que hace. Aún así lo negaron. Es increíble que lo mismo se sigue dando, hermanos, en el cristianismo de hoy. Estos fariseos insistían que Jesús era endemoniado. Le dijeron, por el dedo de Belcebú echas tú fuera los demonios. Jesús le responde, un reino dividido contra sí mismo es asolado y no puede permanecer. Si yo echo por el dedo de Satanás a Satanás, ¿cómo va a permanecer su reino? O sea, les está explicando que él era el Verbo encarnado, Dios. Mira, los demonios eran más sinceros que este montón de fariseos. Los demonios cuando lo vieron dijeron, sabemos quién eres, sabemos que eres el Cristo, sabemos que eres ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Ellos saben su futuro. Dice, no nos atormentes antes, cállense, les dijo. Ellos sabían, nosotros sabemos que eres el santo de Dios, fíjate nomás. Pero ese conocimiento intelectual, ¿salvaba a los demonios? No. Lo mismo sucede con las personas. Tiene que haber una conversión, ¿entiende? Un arrepentimiento, una conversión, un arrepentimiento genuino.
Y las verdades de Dios se siguen revelando y revelando, y nada te va a mover de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así venga el testigo de Jehová, el Papa de los testigos de Jehová, toque a tu puerta y te quiera convencer, tú sabes, no por verdades intelectuales o conocimiento puramente intelectual, sino que sabes en tu corazón, así como Juan. Entonces tú le vas a decir, ¿sabe qué? Discúlpeme, voy a cerrar la puerta. No le digáis bienvenido, dice la Biblia, a todo el que no trae, y lo escribió Juan, por cierto. Todo el que no trae esta doctrina, no le digáis hermano, ni le digáis bienvenido. ¿Cuál doctrina? Que Jesucristo es Dios, hermanos. Que Jesucristo es el soberano, que es el creador, el sustentador de todas las cosas. No, pásele, hermano. No, ¿cómo pásele? Hermano, no hay que ser tan inocentes, hermano. Probad los espíritus, dice Juan. Entonces, ¿en qué consiste la blasfemia o el pecado contra el Espíritu Santo? Consiste en rechazar, sí, a Cristo, su divinidad y su obra, y atribuirle a Satanás lo que Cristo hacía, lo que Cristo decía que era y lo que Cristo realizó en la cruz. No, o sea, se burlaban de él. Si eres el Hijo de Dios, a ver, bájate. A ver, este que salvó a otros no se puede salvar a sí mismo. Qué burlas, ¿no? Entonces, atribuirle a Satanás lo que Jesús hizo, ese es el pecado imperdonable. Ese es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, de entre todas las filosofías y mensajes que hay en este mundo, solo hay un mensaje que tiene el poder para salvar de la condenación del infierno a un ser humano. ¿Cuál es ese mensaje? A ver, díganlo fuerte. El Evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que es el mensaje que tiene poder. Ok. Dentro de este mensaje, de todos estos mensajes, el Evangelio es el único que nos puede salvar. Escuchen bien. Si una persona rechaza el mensaje del Evangelio, ¿qué esperanza tiene de salvación? Ninguna. Ese es el pecado de muerte. Ninguna. Por eso es que el cristiano nacido de nuevo no puede cometer el pecado de muerte. ¿Lo está entendiendo? No podemos cometer el pecado de muerte. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en Cristo. No podemos blasfemar contra el Espíritu Santo porque nosotros no le atribuimos a la obra de lo que Cristo hizo, no se lo atribuimos a Satanás. Por lo tanto, un verdadero cristiano no puede cometer el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo ni cometer el pecado de muerte. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿Por qué? Porque ya están del otro lado. Ya estamos con el Señor. Entonces, ¿sigue la lucha contra el pecado? Sigue la lucha contra el pecado. Pero ya no es la blasfemia contra el Espíritu Santo ni el pecado de muerte. Por eso Juan dijo, si veis que tu hermano comete pecado no de muerte, pedirás y Dios le ¿qué? Le dará vida. Vean que esta es una promesa tremenda, que está al alcance de todos, no es una revelación por unos cuantos iluminados. Pues que tu esposo no agarra la onda, es cristiano, sí, ya nació de nuevo, pero es de esos cristianos así medios debilones, así que mejor se va a ver, mejor se va al fútbol o antes de estar con sus hijos. Ándale, los hijos también necesitan, pues tú ándale, yo me voy con los cuates. Entonces, pues no es la voluntad de Dios, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué vas a hacer, mujer? A pedirle al Señor, porque está pecando, descuidando la familia, descuidándote a ti, descuidando lo que tiene que hacer. Entonces, tú vas a pedir, ¿y qué va a hacer el Señor? Va a obrar.
Ahí está. Sencillo, hermanos. Ahora, para irnos sobre el final, si nosotros despreciamos el único mensaje, ya no nosotros, porque nosotros ya lo tenemos, por su gracia, pero si alguien descuida el mensaje, a eso se refirió en Hebreos 2:3, rápido, Hebreos 2:3, que es un versículo que si se lee así solo, como lo vamos a hacer ahora, algunos lo interpretan mal. Ese es el riesgo de no leer el contexto, pero nosotros vamos a leerlo. Dice, Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, una pregunta aquí. Aquí está hablando de la salvación que tiene el creyente o de un mensaje que nos da la salvación. Está hablando de descuidar el mensaje que da salvación. El mismo versículo te lo aclara. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada, ahí está. Un anuncio es un mensaje, ¿no? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, o sea, por los apóstoles. Y ese mensaje de salvación se transmitió hasta el día de hoy, se sigue transmitiendo. Por eso tenemos que ser fieles al mensaje de Dios. Ahora, cuando una persona, en el griego, la palabra descuidar, no se refiere a descuidar la salvación que ya tenemos. Dice, mira, ahí dice que nos podemos, ya los que somos salvos, podemos perder la salvación si nos descuidamos. Dicen, no está hablando de perder la salvación. Porque si así fuera, entonces, tú pecaste, perdiste la salvación. Pero ¿y si te arrepientes? ¿Qué? ¿Tienes que volver a nacer de nuevo? A ver, contesten. Y otra vez volviste a pecar. Y perdiste tu salvación otra vez. Por un mes o 2 o un año que anduviste de rebelde, pero andabas en pecado, perdiste la salvación. Pero de pronto te vuelves a arrepentir, ¿vuelves a nacer de nuevo? No. ¿Cuántas veces hay que nacer de nuevo? Solo una. Entonces, aquí no está hablando de perder la salvación. Aquí está hablando, porque aquí descuidar significa desatender. El mensaje. Y es muy claro, si vemos el contexto en Hebreos 1, vamos rápido, Hebreos 1:1, dice, Dios, este es el contexto, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí está, nos habló, nos dio un mensaje, el Hijo. ¿A quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, noten que le está dando los mismos atributos que el Padre.
Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está hablando del Hijo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, obra expiatoria, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Y luego viene un testigo de Jehová y dice que es un ángel. Y aquí nos dice es muy superior. En el griego y en el hebreo es superlativo, o sea, no hay comparación. Superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez, o sea que tomó carne. Yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. ¿A quién? Solo a Dios se le adora, ¿sí o no? Y aquí es donde está lo que se conoce como el misterio de la Trinidad. Pero es un misterio revelado que en algún momento tendremos que tomar una serie al respecto. Ciertamente, dice, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y, versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, versículo 12, y como un vestido los envolverás, serán mudados, pero tú eres el mismo. Y el mismo Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, entramos al capítulo 2, que es el que leímos. Dice, ¿cómo pues descuidaremos una salvación tan grande? O sea, aquel que hace un lado y desatiende el único mensaje que puede darle salvación, ya no hay más ofrenda por los pecados. Ya se hizo en la cruz. Ese es el pecado de muerte, hermanos. Por eso, escúchenme bien, ya estoy terminando, escúchenme bien. Cuando Jesús dijo, no le echéis las perlas a los cerdos. Uy, esa expresión es bien fuerte, ¿A qué se refiere? Ese en el contexto va cuando Jesús les dice, vayan a las aldeas, prediquen, echen fuera demonios. Si tú entras en una casa y te reciben, o sea, el mensaje, la paz reposará sobre ellos. Pero si te rechazan, sacude el polvo de tus pies, date la media vuelta y vete de allí. Será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que contra esos que rechazan el único mensaje que puede darle salvación. Ese es el pecado de muerte. Ahora bien, ¿qué hacer con alguien? Porque también es una pregunta muy común. Pastor, mi hijo es bien ateo. O mi esposo, o mi abuelo, qué sé yo. Ese no cree nada y cada vez que le hablo blasfema. Ya no le hables. Porque le estás dando más ocasión a que siga blasfemando. Ay, cada vez que le hablo, cada vez dice cosas peores de Cristo. Mira, ya me tienes acá con tu Cristo. Y empiezan a decir una de blasfemias. Hermanos, ya no le digas nada. No debo orar por él. En ese momento está hablando contra Cristo. Y todo lo que se hable contra Cristo, él lo puede perdonar cuando la persona se arrepiente. ¿Sí o no? Bueno, como nosotros no sabemos ni conocemos los corazones ni el futuro, mira, ya no le digas nada porque es ocasión para blasfemar. Mejor quédate callado, ya no le digas nada, de verdad. Mejor ora por él, por si quizá Dios le conceda que se arrepiente. Pero ya no les des ocasión. Yo no insisto en base a eso. Pablo lo hizo. No, vámonos, dice, porque aquí... Vámonos. Jesús mismo, allí donde nació, dice, no, y no pudo hacer muchos milagros a causa de su incredulidad. Y se fue. Vámonos, dice. Nosotros hemos cerrado algunas casas de oración
que iniciamos, y hablando, y aún los mismos que asistían allí, así todos, pero indolentes, descuidados, irresponsables, mal. Entonces, oye, ¿cómo va la iglesia fulana de tal? No, los pastores, ay hermano, un año, 2 años. ¿Saben qué? Adrián, ve y cierra esa iglesia. Ciérrala. Dile, este es el último, búsquense una iglesia. Nosotros ya nos vamos, porque aquí nada más, ni ustedes ni nadie responde, y no vamos a perder el tiempo. Al rato llegan llorando, no, ahora sí. No, pues ya no. ¿Se acuerdan que dice mismo Hebreos que muchos procurarán el arrepentimiento como Esaú? Pero ya será demasiado tarde. O sea, no estamos jugando a la iglesita, ¿entienden? Por lo tanto, rechazar el único mensaje que hay es el pecado de muerte. Pero como Dios sabe quién... será y quién no será su hijo, encomendemos. ¿Me expliqué? Termino, hermanos, termino. El sello de los hijos de Dios es que ya no somos esclavos del pecado. Ciertamente pecamos, pero ya no practicamos el pecado. Terminamos leyendo todo el contexto, primera de Juan, capítulo 5. Van a ver cómo cobra vida todo esto. Primera de Juan 5:1. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, a Cristo y al Padre. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Es decir, el pecado que nos asedia ya nos enseñoreará de nosotros. Eso es vencer al mundo, ¿entiende? Habla de la vida pecaminosa. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Qué significa? Nuestra fe. Nuestra fe en quién es el Hijo de Dios, su obra en la cruz, que Él nos basta y no necesitamos más. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos al versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, ese es algo que no se puede enseñar. Porque una cosa es la verdad intelectual que está acá en el cerebro y tú lo puedes entender, lo puedes descifrar bien o hasta predicar. Pero si no hay un testimonio, una experiencia que viene acá, a veces dicen, pastor, dígame cómo hago esto. No, hermano, yo les digo, eso no se puede enseñar. ¿Cómo aprendo a escuchar la voz de Dios? Eso no se puede enseñar. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús. O sea, el que ha nacido de nuevo, ha sido engendrado por Dios, es su hijo, sabe oír la voz de Dios. Mira, los bebés, así los ponen en los cuneros del DIF, ahí, ¿verdad? 1500 ahí. Y tú llegas, y está tu bebé o tu niño de 6, 7, 8 meses, y tú hablas, y el bebé reacciona. ¿Se han fijado en eso? Inmediatamente, un niño de 1 año que apenas está así en su inocencia, uno se acerca, ¡ay, qué lindo
cachetón, ay, qué bonito, y así con que, y si están medios molestitos o algo, y llega el papá, ay, ¿cómo está? A venir, y el niño inmediatamente reacciona, un bebé. Espiritualmente tiene su equivalente, hermanos. Entonces dice, porque no, dice, tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio o en la evidencia que Dios ha dado acerca de quién es su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y se le dará vida. Escuchen, eso siempre está en la voluntad de Dios. ¿Lo entendieron mejor? Eso siempre estará en la voluntad de Dios. Pedirá y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está. Ese es el sello. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno, ¿qué? No nos toca. No nos puede tocar porque somos sus hijos, los hijos de Dios. Versículo 19 y 20 y final. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, o sea, los que no son de Dios, están bajo el maligno. Aunque estamos en este mundo, ya no somos del mundo. Aunque estamos en este mundo donde Satanás es el príncipe de este mundo, pero él ya no tiene nada con nosotros. No nos puede gobernar ya como antes. Dice el 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? Hermanos, cometemos pecado, pero si los confesamos, ¿qué hace el Señor? Nos limpia. Pero no podemos, ya es imposible que un cristiano nacido de Dios cometa el pecado de muerte ni la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto les va a dar paz, hermanos, en sus corazones. Amén. Te damos gracias, Señor, por la palabra que edifica, consuela, construye nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, muchas gracias porque tu palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, tu palabra no pasará. Nosotros creemos que tú eres el alfa y el omega, el verbo encarnado, concebido en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Creemos que tomaste forma humana, un cuerpo humano, en el cual sufriste todo el castigo que merecíamos nosotros. Tu sangre sin contaminación de pecado fue derramada, tipificada ya por el Cordero Pascual, que cuando la derramaste en la cruz, espiritualmente esa sangre, al creer que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Dios verdadero encarnado, y creer en ese sacrificio y que tu sangre nos limpia, nuestros pecados son perdonados. Qué maravilloso, Señor. Es imposible, por consecuencia, que ninguno de los que somos tus hijos cometa el pecado de muerte o blasfeme contra el Espíritu Santo. Es imposible. Por eso tu palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si vemos que algún hermano se desvía, es tentado y se sale de tu camino, podemos orar. Y esto está en tu voluntad y tú le darás vida, Señor. Oramos por aquellos que, siendo tus hijos verdaderos, andan en malos caminos.
se dejaron arrastrar por la carne, el engaño. Oramos, Señor, para que tú les des vida y los regreses al redil. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.